Hola, hola, me voy tomando un mate mientras se suman. Vamos a esperar un ratito. Algunas chicas ya me escribieron que van a ver el vivo más tarde porque a esta hora trabajan, pero bueno, quería dejar pasar esta semana para hacer este vivo y salí de ahí. Perdón, salí de ahí. Vamos a sacar a mi gata, que me va a tirar todo. Salí. No quería dejar pasar esta semana, por ahí mis tiempos son medio complicados también, pero bueno, lo bueno es que los vivos quedan grabados, así que los pueden mirar después. Me escribieron un montón, me encantó leer todas las respuestas que tuve en este sticker donde se me ocurrió hacer una serie que hablara sobre gestión y educación emocional. Me parece que es algo que va súper bien con lo energético, que nos ayuda a entender qué nos pasa, cómo podemos hacer también para transitar un montón de situaciones que vivimos día a día e incluso entender cómo nuestra realidad energética o lo que somos hoy, lo que nos pasa, se formó con cosas o más que cosas, situaciones del pasado y cómo todo esto nos afecta y nos influye todo el tiempo. Bueno, mientras, hola a todas las que se están sumando. Acá estoy con mi gata, que espero que no hinche demasiado. Y me preparé un mate porque la verdad que cuando hablo mucho después siento la garganta un poco seca. Bueno, las respuestas que recibí fueron súper variadas. Muchas me hablaron del tema de los enojos, del estrés, la ansiedad. Me parece que voy a tener que sacar a mi gata. Salí de ahí. Del estrés, la ansiedad, los miedos, cosas que son o situaciones que son cotidianas y otras quizás más profundas que tienen que ver con dolores o situaciones por ahí un poco más complejas. Pero me llamó la atención que justo esta semana me escribieron varias chicas preguntándome por los vasos con vinagre y sal o otras cuestiones, cómo pueden hacer para limpiar, porque habían tenido pérdidas recientes de familiares e incluso amigos en sus familias y bueno, ese es un tema muy delicado. Que yo voy a hablar un poco en líneas generales sobre lo que significa la pérdida y cómo esto nos afecta a nosotros, ¿sí? Y después, bueno, enfocándolo un poco en el duelo y lo que es el proceso natural que se vive detrás de una pérdida. Ustedes pueden ir haciéndome preguntas también debajo. Cuando tengan alguna duda, yo si no las leo en el momento las voy a leer después. Bueno, cuando hablamos es un tema súper interesante de hablar, también es un tema delicado, por eso yo no lo quiero ahondar demasiado tampoco hoy, si hay alguna persona que quizás está transitando alguna situación de pérdida, quizás las muertes de algún familiar o amigo es lo más fuerte que podemos sentir en una pérdida, aunque esto no desmerece también otras situaciones como son las separaciones, los divorcios o cosas que nos suceden, la pérdida de un trabajo, todo tiene que ver cómo uno está en su contexto emocional, cómo están sus emociones, qué conexión tiene uno con sus emociones y sus pensamientos. Todo esto va a influir a la hora de transitar algún tipo de pérdida. Bueno, pero vamos a enfocarnos un poquito más lo que es explicarles bien qué es una pérdida, por qué se da, qué situación, qué emociones, sentimos cuando vimos una pérdida. Siempre que ustedes sientan que se sientan tristes o hayan situaciones donde se sientan tristes es porque detrás hay una pérdida. Puede haber una pérdida incluso menor, situaciones por ahí más complejas, pero cualquier pérdida que sentamos nos va a dar una sensación de tristeza y eso es completamente normal y se tiene que dar ese proceso de pérdida para que podamos después, de pérdida no, de tristeza, tenemos que darle lugar a ese proceso de tristeza para después ir procesando esa situación que nos pasó. ¿Por qué se puede dar? Como dije recién, hay pérdidas de todo tipo. Hay pérdidas porque, no sé, me separé, por la muerte de algún familiar. Hay un montón de pérdidas que nosotros que tenemos a diario, no sé, perdí un trabajo, perdí una posibilidad, perdimos muchas de estas situaciones también se dan cuando nos damos cuenta que perdimos oportunidades y miramos para atrás y pensamos, uy, perdí esto que si me hubiera sumado, hubiera tomado o me hubiera animado a hacer tal cosa, tal otra, mi situación hoy sería otra. Eso también son procesos que necesitan duelos. Y el duelo, ¿qué sería? El duelo es nada más
más que el proceso emocional que necesitamos para poder procesar esa pérdida. A ver, quédate ahí, Michi, porque si no, una vez más y la saco fuera. Si no, porque se me está franeleando acá. Bueno, eso es lo que sucede cuando hablamos de duelo. Es la respuesta emocional que nosotros le damos a esa situación de pérdida. Que va a variar porque depende justamente qué es lo que sentimos ante esa pérdida. Si es una persona, lo más probable es que el duelo sea mucho más intenso. Si es una situación, quizá lo podamos afrontar de una manera diferente o podemos salir de esa situación mucho más rápido. Pero bueno, el duelo en sí es cómo respondemos a eso. Hay etapas en los duelos que ahora las voy a explicar. ¿Qué sucede cuando no transitamos esas etapas también? Y también voy a hablar un poco qué podemos hacer nosotros en el día a día a través del sahumado o de otras cuestiones que nos ayuden a procesar esos duelos, ¿sí? Quizás las muertes son las cosas más difíciles de procesar porque bueno, tienen que ver muchas veces también los apegos que nosotros tengamos a las personas, la cercanía, la importancia que tenía para nosotros. Obviamente que en una pérdida de un familiar juegan muchas cuestiones, no solamente el sentimiento, sino hay otros temas, por ejemplo, no sé, económicos, de relaciones, tener que hacerse cargo de otras situaciones que antes no me hacía cargo, o sea, juegan muchas cuestiones, la soledad, los miedos, la culpa. Hay varios procesos y cosas que, bueno, van pasando que son normales que sucedan, pero bueno, tenemos que darles a todos un tiempo y un tiempo para procesarlas justamente. Esperen que voy a ver acá si tengo alguna pregunta, porque me sale... Bueno, yo quiero ver si algunos de ustedes me quieren contar algo, si ha tenido algún proceso de pérdida, de duelo, si alguna de ustedes ha tenido un ser querido que quizás ya no esté más con ustedes, o algún familiar, o algún amigo. Primero, bueno, quiero contar que cuando hablamos de duelos, hay procesos y hay partes que se van transitando, ¿sí? Vuelvo a repetir esto, que el duelo se da, es la respuesta natural a una pérdida. Es importante que la vivamos y la transitamos y no tratemos de taparlo, porque esto después explota en alguna situación, tarde o temprano siempre explota a través de una manifestación de salud, por ejemplo, algún problema de salud puede llegar a explotar por ahí, o sea, cosas que nosotros no procesamos, que son pérdidas y son vividas en soledad por lo general, en silencio, no las podemos expresar, no las podemos sacar a nuestro cuerpo, no las podemos llorar, no podemos hablarlo, todo eso más adelante va siendo como... ¿Cómo sería? Es como querer tapar una herida y por adentro en realidad está abierta, más adelante va a empezar a supurar, así que lo ideal es que, aunque sea difícil, tratamos de hacerlo lo más pronto posible, sobre todo cuando hablamos de pérdidas de familiares. Pero bueno, ahora voy a hablar un poquito más en detalle. ¿Qué sucede? Bueno, le voy a decir definitivamente chao a mi gata porque me está interrumpiendo. Anda por ella. Perdón. Primero, este vivo lo quería hacer no solamente para si alguno de ustedes está transitando una pérdida o un duelo, sino también qué pueden hacer en el caso que tengan familiares que estén en esta situación. Mucho de esto yo lo sé porque lo he estudiado y demás, pero también se los digo por experiencia propia. Yo he tenido muchas pérdidas en mi vida desde muy chica, así que entiendo perfectamente lo que significa el dolor, sé muy bien lo duro que es transitar y empezar a vivir con esa persona que ya no está alrededor nuestro, porque toda nuestra rutina se ve afectada. Entonces, incluso las dinámicas familiares o de relaciones cambian y cómo uno tiene que verse obligado a readaptarse a todo eso que no se esperaba por lo general. Entonces, sobre todo si hay esto puede variar, por ejemplo, si vamos a hablar de este caso, si uno tiene un familiar o un amigo que está transitando una enfermedad, quizá les da el tiempo como para empezar a procesar esto y sea diferente más adelante. Lo que varía también es la edad de la persona que tengas vos o que tenga un familiar cercano. Los niños lo sufren mucho aunque no lo expresen. Muchas veces se piensa, no, los niños no se dan cuenta, los niños entienden todo. Así. Entienden todo y por ahí son incluso más permeables que un adulto para poder procesarlo, ¿no? Lo único que necesitan es contención cerca. Perdón, que me salió un...
un WhatsApp ahí. ¿En qué estaba? Me perdí. Bueno, lo que sucede en este caso es que tengamos en cuenta la edad de la persona. Si hay una persona que está transitando un duelo y no sabemos cómo reaccionar, lo que tenemos que hacer es primero no llenar a esa persona de esas palabras vacías como más sentido pésame, tenés que ser fuerte. O sea, esas palabras vacías no. Ya les digo que es preferible no decir nada antes que empezar a llenar solamente por hablar y por repetir, porque ustedes tienen que entender que cuando una persona pierde a algún ser querido, lo que sucede en su interior es que realmente es como que literalmente su corazón se rompiera en 1000 pedazos y sangra literalmente, el dolor es muy intenso. Entonces, si algo necesita esa persona, no, en ese momento no es ser fuerte, es todo lo contrario, ser vulnerable para dejar salir todo ese dolor, toda esa tristeza, toda esa indignación y toda esa frustración. Ahí estoy leyendo unas preguntitas, después las voy a responder. Voy a terminar con esta idea y después voy a volver un poquito a este tema. Lo que podemos hacer por esa persona es acompañarla, aunque no la invadamos tampoco, pero sí hagámosle saber que nosotros estamos ahí si esa persona necesita algo. Muchas veces solamente a darle este contexto por ahí es medio complicado, pero solamente con dar un abrazo es suficiente, le hacemos sentir a la persona contenida y que estamos ahí, lo va a entender aunque no digas ninguna palabra y les aseguro que más adelante se va a acordar de que ustedes estuvieron ahí, aunque sea con un detalle. Pero mi sugerencia es que saquen de sus vocabularios esas frases como tenés fuerza, pensá en tus hijos, ya va a pasar, porque esas palabras no tienen sentido, porque la persona está en un profundo dolor primero y segundo porque esa persona que se fue o que ya no está más fue importante, aunque no depende de la situación, en algún punto fue muy importante para esa persona y hay que asimilar la pérdida. Es un proceso normal. Entonces es respetar sus espacios y haciéndole saber que vos estás ahí, si la persona lo necesita. Esto lo estoy diciendo en líneas muy generales también porque en realidad también depende un poco más de qué relación vos tengas con la persona que esté cercana. Por ahí es un hermano tuyo, o sea, un amigo o una persona muy cercana y bueno, quizás da como para hacer otro tipo de acercamientos o otras cosas, pero bueno, yo estoy dando acá sugerencias generales. Después, bueno, ¿qué sucede o qué le pasa a la persona que perdió a alguien? Lo que le sucede es que en un momento se siente completamente desconcertada, con un dolor muy grande y va a pasar del llanto, del enojo, de la frustración a quizás a reírse o a estar en estados de calma, que es completamente normal porque la mente tiene que asimilar todo eso que está sucediendo, pero a la vez tiene que mantener un equilibrio emocional. Por eso si la persona también, o si vos estás en un proceso de duelo y sentís que por ahí sentís calma o te dan ganas de reír, hacelo sin culpa. También justamente mantener el equilibrio, que es lo que necesitas, o mantener las energías para poder continuar. Me echando un poquito. Al fallecer alguien, sus cosas, ropas, joyas se conservan, se regalan. Bueno, acá, ¿qué sucede? A la larga hay que hacer una limpieza porque esta persona no está y necesitamos entender que no va a estar más, por más que esté en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y hay que reorganizar la dinámica familiar y eso implica también sus pertenencias, pero en este punto no se apuren, no apuren procesos porque, como les decía hoy, si uno en realidad tapa estas situaciones tan dolorosas, van a explotar a la larga y lo mismo es al revés, si uno las adelanta procesos, también lo va a mostrar el cuerpo, lo va a mostrar lo emocional. Entonces, cuando ustedes tienen que saber que esto sí lo van a tener que hacer en algún punto, pero cuando ustedes se sienten bien de hacerlo. No lo hagan por presión, porque a la vez también todas las personas son diferentes, todos viven sus procesos de una manera diferente, así que si ustedes están transitando un duelo, tienen que entender que lleva su tiempo, que van a pasar de la negación a la depresión, al rechazo, a la bronca. Todo el tiempo van a ir en un ida y vuelta total y se van a dar cuenta que este proceso terminó cuando ustedes miren para atrás, recuerden a la persona y a su voz no llegue una emoción.
Cuando, por ejemplo, voy a tomar un mate. Cuando, por ejemplo, no sé, ustedes perdieron, bueno, en mi caso yo perdí a mi mamá de muy joven y realmente puedo decir que ese es un duelo que superé porque cuando yo puedo hablar de ella, me vienen recuerdos o puedo contar anécdotas y algo. Y no, primero que no me siento mal, y segundo que lo recuerdo con alegría, mi voz no se quiebra. Todos esos son síntomas de que, o señales, por más decirlo de otra manera, de que estamos o hemos procesado duelos. Pero bueno, cada persona tiene sus tiempos, no los apuren, no se apuren. Voy a tomar un mate mientras, si quieren hacer alguna pregunta, si se entiende me van diciendo. Por eso les decía, es un tema delicado, juegan muchas cuestiones, lo emocional, los recuerdos, los pensamientos, todo juega al momento de transitar esos procesos. ¿Qué tenemos que hacer? Yo les diría que en un principio, si estás en esta situación o hay alguien que está en esta situación, primero hay que dar un tiempo a manifestar la tristeza y dejar el dolor salir, ¿sí? No te hagas la fuerte, no es tiempo para hacerse la fuerte, no es tiempo para tapar todo, es tiempo de dejar salir. Que va a ser, esto no va a ser para siempre, pero hay que darle un tiempo a que el dolor fluya, a que el dolor salga, a llorar, a enojarte, a gritar, a lo que sea que vos sientas que te manifieste, a estar tirada en tu cama. Hay que darle lugar, eso lo voy a decir siempre, hay que darle lugar a la tristeza a salir, porque si la tristeza no le damos lugar, el duelo no se puede transitar de una manera sana, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Esto no quiere decir que vas a estar toda la vida en este proceso. Te vas a ir dando cuenta, con el tiempo quizás las primeras semanas sean muy duras. También depende de la cercanía que vos tengas con la persona. Si es un padre, si es un hermano, es un hijo, obviamente que esos dolores quizás van a durar muchos años, ¿sí? Hay personas que les cuesta más que otras, porque implica toda una reorganización, no solamente a nivel mental, sino emociones, todo se ve afectado y obviamente hay una persona que no está, que nosotros queríamos y que de alguna manera también tenemos que empezar a despedir para poder continuar con tu vida y poder continuar con todas las cosas que, bueno, que tenemos alrededor, nuestras familias, amigos y todo lo demás, ¿sí? Lo que les quiero decir es que también que esta etapa pasa, no es eterna. Cada día que pase te vas a sentir un poquitín mejor o esa persona se va a sentir un poquitito mejor. Hay días que vas a volver para atrás, pero lo importante es mucha contención. ¿En qué momentos te diría que deberías por ahí buscar ayuda o buscar otro tipo de contención o profesional, por decirlo de alguna manera? Si vos ves que este periodo de tristeza te está llevando a una depresión, esto quiere decir que si no estás comiendo, si no estás pudiendo dormir, entonces ahí necesitas sí o sí una asistencia psicológica o alguna terapia alternativa que te ayude en el proceso de transitar los duelos. Esto también va a depender otra vez más, vuelvo a decir lo mismo, del apego que vos hayas tenido con esta persona. Cuanto más apegada estés, más difícil va a ser salir. No quiere decir que va a ser imposible, pero el sentimiento como de que te hayas hundido por la falta de esta persona quizás va a ser más intenso. ¿Por qué se da esto? Porque una dependencia es que yo necesito a tal persona o necesito tal cosa para poder ser, para poder estar bien. Entonces, si esa persona un día ya no está más o esa situación o cosa ya no está más, entonces yo me derrumbo. Por eso es importante que a la vez vayas trabajando en tu crecimiento personal, en tu autoestima, en un montón de cuestiones que van surgiendo, ¿sí? Mis consejos serían, en primer lugar, primero que respetes, para ir resumiendo un poquito, que respetes tus tiempos, ¿sí? O los de otra persona, con tensión en todo tiempo, des lugar a que salga la tristeza, sin lugar a dudas, y que después sí empieces a integrarte. Cada vez que pasen más días, empieza a integrar más cosas, aunque no lo sientas, obligate, por decirlo de una manera, o a ir al gimnasio, o a salir al aire libre, porque aquí hay que buscar un punto de equilibrio entre dar lugar, a medida que pase el tiempo, entre dar lugar a transitar la tristeza, el dolor y la pérdida, y reacomodar todo eso, a continuar. ¿Sí? Es un tema un poquito por ahí complicado, pero es algo que sí o sí hay que hacer.
Así que bueno, esa es mi sugerencia. Me han preguntado varias veces si pueden hacer limpiezas energéticas cuando están en procesos de duelo. Todo esto en realidad sí, pero depende de un par de cuestiones. ¿Sí? Primero, hace cuánto que fue la pérdida de la persona que en tu familia, en tus amigos, ¿sí? Si alguna vez hiciste limpieza energética o no. ¿Por qué? Lo ideal es en este periodo tratar de mantener las emociones en un punto de equilibrio, de armonía, y eso te lo va a dar no hacer limpiezas muy profundas porque te va a mover mucho más. Cuando uno está en estas situaciones tiene todas las emociones a flor de piel y uno a la vez está mucho más sensible, entonces como puede ser beneficioso como puede ser que no. Lo ideal es sí que hagamos limpiezas energéticas, además hay que empezar después a limpiar los objetos y un montón de cosas porque a la vez el ambiente emocional puede estar muy cargado y eso necesita liberarse. Entonces hay que como que buscar un punto de equilibrio a ver qué es lo que cómo te sentís bien, por decirlo de alguna manera. Así que podés hacer limpiezas energéticas, lo importante es que busques no sea tan intenso el dolor, bueno, aunque en algunos casos sí. Uy, no se escucha desde que me moví, que habrá petado. Ahí se escucha. A ver. ¿Se escucha ahí? Ay, no sé qué apreté. ¿Ahora sí? Bueno, entonces más o menos voy a ir cerrando un poquito el tema del duelo en cuanto a las pérdidas por una muerte. Vamos a subir acá, que me queda muy abajo. Si tienen preguntas sobre este tema, si tienen algún familiar que esté transitando un periodo de pérdida, ¿sí? O me las pueden hacer porque hay mucho para hablar de este tema, pero por ahí se me pasa, me olvido, al hacer el vivo se me olvida. Así que si tienen alguna pregunta de esto, me la pueden hacer ahí abajo. Bueno, después en líneas generales los duelos por lo general o lo que se dice es que pueden durar más o menos entre 3 y 4 años, vivir un proceso completo, pero esto en realidad no depende mucho de la persona. ¿Alguna preguntita de esto que me quieran hacer? Bueno, las que se van sumando ahí también. Esto queda grabado, así que después lo pueden ver, no hay ningún problema. Bueno, entonces, voy a pasar entonces lo que sería cómo transitamos las pérdidas. Quizás explicar esto, los duelos no solamente se dan, como dije, con la muerte de alguna persona, sino que los duelos también los vivimos incluso nosotros en nuestro cuerpo. Las niñas cuando pasan de la niñez a, por ejemplo, que tienen su primera menstruación, eso es un duelo porque dejan de ser un cuerpo de niña. Los duelos los vivimos todo el tiempo, aunque de manera por ahí muy sutil y no nos damos cuenta, porque es justamente la respuesta emocional a una pérdida. ¿Qué pasa cuando hay alguna separación, divorcio o algún hijo se va de viaje? Eso también las mudanzas también son procesos de duelo, ¿sí? Porque cambiamos de una casa a otra. En esto, si alguna se ha mudado y tiene hijos, especial atención a ellos porque lo sufren de una manera quizás más intensa que los padres. Y lo que sucede a veces cuando te mudas de casa con los chicos, que tiras todo para sacártelo de encima, pero hay que respetar que los niños elijan sus cosas o sus objetos para llevarse a la nueva casa, porque para ellos son mucho más significativos que quizás lo sean para nosotros. ¿Sí? Ellos también viven de una manera muy especial los duelos, así que préstenles atención porque los niños también se ponen tristes, los niños también sienten, los niños entienden y saben perfectamente cuando hay una persona que no está. Y lo que implica un duelo es reorganizar la vida y la rutina después de eso. Es como decir, bueno, antes nos manejábamos de esta manera, yo pagaba las cuentas, él hacía las compras, etcétera, por decir algo, y ahora no está. O sea, es que reacomodar toda una rutina y una dinámica, y eso lo que se hace también es como resignificar tu vida ahora, resignificar tu presente, tu familia,
es como que va a tomar un giro y va a tomar otra dinámica. Y bueno, para eso también se necesita tiempos para procesar todas esas situaciones. Y bueno, cuando hablamos de divorcios, separaciones, esos son duelos que también hay que procesar porque juega mucho lo que son las frustraciones, los planes y los sueños que uno piensa, no sé, quizás vos te casaste hace 10 años, 15, 20 o lo que fuera y habías proyectado un montón de cosas que en su momento o ahora se caen y ahí juega la culpa, juegan los miedos del qué será ahora, más adelante. Bueno, y en ese caso es justamente lo mismo, darte el lugar, a llorarlo, a expresar lo que te pasa. Si tenés una persona con la que puedas hablar, mucho mejor. Lo ideal es que tampoco cuentes demasiados detalles ni le cuentes a todo el mundo, pero lo que sucede en esto es, son heridas. Cuando hay este tipo de pérdidas, son heridas. Quizás algunas es un cortecito de 1 milímetro sobre la piel, una muerte de alguien quizás es un tajo al corazón, por decirlo de alguna manera, pero son todas heridas y lo que hay que dejar es que sane de adentro hacia afuera. Hay que dejar que eso sangre y va a sangrar vos llorándolo, hablando de estos temas. Es importante que vos que lo hables, que lo saques por un tiempo, siempre vuelvo a decir lo mismo. Tiene que ser un tiempo, tampoco va a ser toda la vida, porque ahí ya estaremos en un duelo que no se está pudiendo procesar. Pero si nosotros no hacemos esto, lo que va a pasar es que esta herida va a seguir abierta y se va a formar una cascarita en la piel, pero esa cascarita se va a volver a romper por cualquier situación, porque estás en un estado vulnerable y no has sanado. Un duelo sanado, un duelo sano o completo, es cuando vos te das cuenta de que tuviste esa herida profunda, y podés ver la cicatriz y ya no duele. O sea, la cicatriz no se va a ir, pero no te va a doler. Esa es la diferencia. Así que si estás en ese proceso, ahora ven, paciencia con vos, paciencia con esa persona que está. Hay que llorar, resignificar. Va a ser un tiempo, tolerancia, cuida mucho. Si estás comiendo, durmiendo, todos esos detalles, no entrar en un proceso de depresión. Siempre que estés entrando en esa línea de presión, por favor, busca ayuda, hablalo, charlalo, porque no es difícil, pero es como mucho más dificultoso te va a hacer salir. Y bueno, y darle a cada una de las personas también su espacio, sus tiempos. Los duelos son difíciles, pero bueno, se pueden pasar. Cada día que pasa te vas a sentir mejor. En lo posible también buscar alguna actividad que te pueda desconectar, que te haga descansar, que te haga pasar momentos de alegría. Ahora me estoy acordando de algo. Es muy común que después de una pérdida, de cualquier tipo de pérdida, haya un sentimiento de culpa. Es casi una de las primeras emociones que surgen. Si hubiera hecho tal cosa, si le hubiera dicho tal otra, si no hubiera ido acá. ¿Por qué no me di cuenta antes? Es normal que sientas culpa, aunque en realidad no la tengas, ¿sí? Así que a la culpa déjala que fluya, ¿sí? Déjala. Me gusta decir que a veces cuando pasan estas emociones es como que vos te pares ahora fuera de tu casa y mires las nubes pasar. Mirá cómo pasan, cómo transitan, pero no te enganches, o sea, es como miralas desde afuera, dejarlas que circulen, que transiten, pero en un punto no te enganches porque eso va a pasar, ¿sí? O sea, o cuando vos veas que hay otra persona que esté pasando por este proceso y vos digas, no, es mi culpa, o sea, no le digas que no, déjalo que lo escupa, que lo vomite, por decirlo de alguna manera, porque es normal que lo sienta ahora. Sí, otra vez vuelvo a lo mismo. Si ves que esto se da muy largo en el tiempo, obviamente hay que intervenir de otra manera. Pero la culpa es algo muy común, hay que dejarla que fluya y en algún momento se va a ir porque es una de las primeras emociones. Vas a pasar de la culpa a la negación, al rechazo, a decir no, no es imposible, a la depresión, así en algunos puntos, hasta que después llega este proceso de aceptación. Bueno. Me pareció que era un tema importante para hablar. Si estás pasando por este proceso, te recomiendo que uses muchos saumerios. Más que hacer una limpieza energética profunda, usa saumerios, cosas que armonicen a nivel
más sutil, ¿sí? Armonicen, pero no hagan como mucho movimiento porque te va como a desestabilizar. Si ya venías haciendo limpiezas energéticas, entonces capaz sí te lo puedas aguantar, así que seguí, no hay ningún problema. También puedes usar otro tipo de complementos como aceites esenciales. En especial tratar de que tu habitación, que sea el lugar de descanso, sea un lugar de que sea agradable, que esté ordenado, que tenga aromas. Podés usar una bruma de almohada con lavanda, melisa, tilos, todas cosas que a vos te vayan a armonizar tus emociones, té de tilo, de manzanilla, de lavanda también. Todo esto te va a ayudar a transitarlo como de mejor manera, ¿sí? Es un proceso que hay que pasarlo, no queda otra, pero si uno usa algunos complementos, así como ayuditas que tenés a la mano, lo vas a pasar de mejor manera. Y bueno, siempre que sientas que necesitas ayuda, por favor, búscala, no te quedes sola en ningún punto. Y bueno, no sé si no se me ocurre otra cosa ahora, o se me ha ido para decir ¿tiene alguna pregunta que me quiera hacer? Este video queda grabado, así que si me quieren preguntar algo mejor, así yo me ayuda como a recordar también qué otras cosas les puedo decir, como sugerencias. Y si no, lo vamos a dar por terminado. No quiero hacer vivos muy largos, voy a hacer una serie, les dije, sobre gestión emocional, que sean 20 o 30 minutos y 1 o 2 veces por semana voy a tratando diferentes tipos de emociones, de situaciones, incluso patrones de pensamiento, cosas que vayan saliendo, para darle así, explicar un poco cómo los podemos entender, qué cosas son normales, cuáles no, y cómo los ayudamos a transitarlas, ¿sí? Y obviamente también desde lo energético también, porque todo se integra. A ver, acá me dicen consulta, voy a esperar un ratito más antes de dar por cerrado. ¿Se entendió lo que expliqué más o menos? A ver si alguien tiene una preguntita y que me están por escribir. Estaba en el proceso de limpieza de sal, se suspende. Es lo mismo que dije de los saumerios. Si vos nunca hiciste una limpieza energética, no te recomiendo que empieces cuando estés en este proceso de transitar una pérdida, porque te va a mover mucho más. Sí podés usar algo así como saumerios. Si ya lo estabas haciendo y sentís que no te mueve, que no te moviliza, incluso puede ser beneficioso porque va a empezar a absorber todo este exceso de estrés, de dolor, de ansiedad y todo lo demás. Proba. Lo ideal es que de alguna manera limpies, porque el ambiente se va a formar lo que se llama un cúmulo energético, sobre todo si en una casa viven muchas personas y todas están transitando esta pérdida. ¿Por qué? Porque es como que todos se están desprendiendo al ambiente y a la vez unos se están recibiendo de otros este dolor, esta tristeza, esta frustración, el enojo. Entonces se está haciendo de una manera muy intensa en el ambiente. Entonces, de alguna manera lo ideal es que lo limpies, pero empezá de a poco. Lo ideal es que uses saumerios o algo muy suave. Puedes usar un vaso con vinagre y sal, porque incluso sería interesante ver cómo la sal lo manifiesta. Pero si vos ves que esto te mueve incluso más, pausalo un poco, ¿sí? Usa tu intuición. ¿Vos qué sentís que necesitas hacer? ¿Vos necesitas calmar todo esto o necesitas que se lo lleve? Vos decís como que la situación, el ambiente es muy denso, necesitas hacer una limpieza. No podés probar, de última no pasa nada que vos lo suspendas, pero yo sí diría que si es muy reciente, quizás espera un par de días, pero si no, empezá a hacer limpiezas, porque en realidad ustedes, es como que ustedes tienen una casa llena, imaginen que como si su casa se incendió adentro, hay algo que está largando un humo en una hornalla que te dejaste prendido y está todo negro y no podés ver nada. Bueno, así es más o menos un ambiente energético cuando una persona fallece. Se llena de dolor, se llena de tristeza, se llena de un montón de cosas. Juegan, o sea, ustedes tienen que pensar que cuando pasa esto,
vienen a la mente todos los recuerdos, incluso todos los planes frustrados. Vas a pensar 1000 veces la última vez que viste a esta persona y es muy doloroso. Entonces, lo ideal es que, aunque sea, abres como la ventanita del baño con 1 milímetro para que este humo negro de dolor y todo lo demás que se está formando empiece a filtrar. Pero no lo hagas muy abruptamente porque porque a la vez vuelvo a decir lo mismo, es normal y está bien que pases toda esta situación de tristeza porque hay que pasarlo, que uno no sería humano si no lo estás viviendo de esa manera. Pero hay que ser cautelosos también, ¿sí? Así que nadie se conoce mejor que vos, así que andá probando, fíjate cómo te sentís. Si vos ves que algo es muy intenso, lo parás, ¿sí? Pero bueno, creo que esto responde esa pregunta. Bueno, Ceci, gracias por tu respuesta. Y bueno, este vivo queda grabado, así que si después les surgen otras dudas o tienen algún caso en especial, lo pueden comentar abajo, incluso lo pueden enviar si tienen una persona que está pasando por este tiempo o una situación así, similar, lo pueden reenviar, así que lo ideal es que cuanto más personas lo vean es mejor, así que bueno. Les mando un beso muy grande, espero que tengan una buena semana y cualquier duda obviamente me la escriben abajo. Un besitos.